Buenas noches. ¿Tienen alguna duda de alguna clase anterior, algo que quieran preguntar antes de que empecemos con el tema de hoy? ¿Qué tema vemos hoy, profe? Empezamos hoy día con la unidad 14, Derecho Penal Tributario. Vamos a empezar con el punto 1 de esa bolilla. Bueno, no hay dudas, empezamos nomás. Hoy vamos a ver algunos temas relacionados con la bolilla 14 del programa de la materia, donde empezamos el estudio del derecho penal tributario. En particular vamos a ver el concepto, la naturaleza jurídica del ilícito tributario, las particularidades que tiene el derecho tributario penal, semejanzas y diferencias con el derecho penal común y los principios constitucionales que rigen el derecho penal tributario. ¿Qué es lo que vamos a estudiar en general dentro de esta unidad? Lo que son los ilícitos tributarios. ¿Qué es un ilícito en general, más allá de que sea o no tributario? Es un acto contrario a una norma jurídica. Todos los ordenamientos de cualquier rama del derecho de que se trate, a la par de que establecen obligaciones, establecen las sanciones que van a castigar, a sancionar los incumplimientos o los desvíos en relación a esas normas que establecen incumplimientos, que establecen, obligaciones. De la misma forma, dentro del derecho tributario, ya hemos visto que hay distintos tipos de obligaciones, tanto para los contribuyentes como para los responsables por deuda ajena, como también para terceros. Y esas obligaciones, dependiendo de quién se trate, pueden ser tanto obligaciones de pagar la obligación tributaria como la de cumplir otro tipo de obligaciones diferentes de la de pago, que son las que conocemos con la denominación de obligaciones formales. Todos los ilícitos relacionados con esas obligaciones tributarias van a ser hechos ilícitos, hechos contrarios a esas normas que establecen obligaciones y por lo tanto pasibles de una sanción. Siempre que el derecho en general prevé sanciones, las prevé de dos tipos. Hay sanciones de naturaleza civil y hay otras sanciones que son de naturaleza penal. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro tipo de sanción? La diferencia radica en la finalidad que tiene cada uno de esos tipos de sanciones. Si estamos hablando de una sanción de tipo civil, la finalidad es un resarcimiento para el que sufrió un daño. Es restituirla a la víctima de un daño al estado anterior a la comisión del ilícito. Si vamos concretamente a lo que son las infracciones tributarias, uno diría, hablando de infracciones tributarias, habrá una sanción civil si la finalidad de la sanción es restituir al Estado que ha sufrido un daño por el hecho ilícito
al estado anterior que tenía, al estado anterior a la comisión de ese hecho ilícito. Si ustedes se fijan en la ley 11.683, el capítulo que trata la temática penal comienza a partir del artículo 37. Y el capítulo se llama Intereses, ilícitos y sanciones. Pero la norma relativa a los intereses resarcitorios, que ya la hemos visto en clases pasadas, forma parte de este capítulo. ¿Y por qué está formando parte de este capítulo? Porque hay parte de la doctrina que sostiene que se trata de una sanción de tipo civil, los intereses resarcitorios. ¿Por qué una sanción de tipo civil? Por lo que habíamos dicho antes. ¿Cuál es la finalidad? Es reparar un daño, resarcir a la víctima, en este caso el Estado, que se ha visto privado de disponer de un dinero correspondiente a una obligación tributaria a la fecha de vencimiento de la misma. Entonces, esa sanción civil, según esta posición doctrinaria, lo que busca es restituir al Estado a la situación que tenía previo a la comisión de ese hecho ilícito. Por eso el interés se denomina resarcitorio. En cambio, el resto de las infracciones y sus correspondientes sanciones descritas en la ley 11.683 y que forman parte de ese capítulo, ya vamos a ver que tiene otra naturaleza, no la de sanciones civiles, sino la de sanciones de tipo penal. ¿Y cuál es la finalidad de una sanción de tipo penal? Ya no es el resarcimiento de la víctima, no es restituirle a esa víctima el estado anterior a la comisión del ilícito. La finalidad es represiva, es castigar, es infligir una pena y tiene una finalidad también ejemplificatoria. ¿Desde qué punto de vista? De que busca prevenir de que se cometan en el futuro más hechos de esos ilícitos. ¿Va quedando claro hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Nada? Bueno. Continuamos entonces. Cuando estamos hablando de derecho tributario penal, ¿de qué estamos hablando? Esta, como otras que hemos visto anteriormente, es otra de las subdivisiones a través de las cuales estudiamos el derecho tributario. En particular, esta subdivisión del derecho tributario es la que estudia aquellas normas que tipifican ilícitos de tipo tributario y que además regulan las correspondientes sanciones. ¿Qué equivale a tipificar un ilícito tributario de esto que estamos hablando? Es describirlo. Las normas penales describen cuáles son los hechos que se van a considerar ilícitos y también describen cuáles son las sanciones que van a corresponder en los casos en que esos hechos ilícitos previamente descritos se cometan en la realidad. ¿Y cuál es la denominación correcta? Muchas veces surge esta pregunta. ¿Es derecho tributario penal? ¿Derecho penal tributario? ¿Cuál es la forma correcta de denominarlo? Y esto tiene que ver mucho con que al derecho tributario penal o penal tributario se lo considere como parte del derecho penal o como parte del derecho tributario.
¿Y cuál sería la conclusión? Nosotros ya vamos a ir viendo distintas posiciones en relación a esto y vamos a ver qué es lo que ha dicho la Corte en relación a esto. Y qué es lo que dice la Constitución e inclusive cuáles son las distintas teorías que se han ido elaborando en relación a estas posibilidades de denominación de esta rama del derecho. ¿Cuál sería la importancia de calificarlo de una u otra forma? Y la forma de calificarlo van a incidir en algo importante y que es una pregunta de examen, que es la relativa a cuál es la naturaleza jurídica del ilícito tributario. ¿Cuál es la naturaleza de esas infracciones y sanciones descritas en las normas tributarias, tanto en la Ley 11.683 como en la Ley Penal Tributaria y Previsional? Y a modo de adelanto de todo esto, ¿qué tenemos que decir? La naturaleza jurídica de las infracciones tributarias contenidas en la Ley 11.683 es penal. Su naturaleza es penal. ¿Y cuál es la importancia de que se clasifique o que se califique, mejor dicho, a las infracciones tributarias como de naturaleza penal? Que les resultan aplicables a las infracciones tributarias todos los principios del derecho penal, salvo que las propias normas tributarias dispongan lo contrario. Esto quiere decir que es un derecho penal especial, el derecho penal tributario o tributario penal, y ahí tenemos que hacer una diferenciación. Los ilícitos tributarios que están contenidos en la Ley Penal Tributaria y Previsional participan de exactamente las mismas características de cualquier otro delito contenido en el Código Penal. Todos esos delitos, los tributarios y los no tributarios, tienen naturaleza penal. Y tratándose de delitos tributarios, tienen exactamente las mismas características de cualquier otro delito. Ahora, si vamos a hablar de las infracciones que están contenidas en la 11.683, su naturaleza jurídica también es penal, igual que los delitos, pero esas infracciones tienen unas características particulares que lo diferencian en ciertos aspectos de las características puras y propias de los delitos. Ya vamos a ver cuáles son esas características de las infracciones y sanciones de la 11.683 que la diferencian en algunos sentidos de los delitos propiamente dichos. ¿Alguna duda hasta acá? Profe, Sí. ¿qué artículo es de la ley 11.683? ¿Qué artículo es? ¿Cuál? De la ley 11.683. ¿Los que tratan infracciones tributarias? Sí, sí, profe. Comienza en el 37. Bueno, profe, gracias. Termina toda esta parte en el 54. Pero no vamos a ver todo eso hoy. Bueno, profe, gracias. De nada. Se ha discutido mucho, durante mucho tiempo, fíjense dentro de la ley 11.683. Si es que la tienen a mano, fíjense.
El 37 habla de los intereses. El 38 habla de la falta de presentación de declaración jurada a la fecha de vencimiento. El 38.1 habla de la falta de presentación de declaraciones juradas informativas. El 39 de infracciones formales. El 39.1 de la falta de presentación al requerimiento de declaraciones informativas. El artículo 40 habla de la sanción de clausura y eventualmente multa. Yendo un poco a las infracciones más graves, fíjense que en el artículo 45 está la omisión de pago, en el 46 la defraudación, en el 47 hay presunciones de dolo, en el 48 hay una infracción relacionada con el pago, que es la de los agentes de retención y percepción. Pero digamos, hay tanto infracciones formales como infracciones materiales. Entonces muchas veces se discutió, ya vamos a ver que esa discusión no existe más, de si incluso las infracciones formales, la más simple de todas, que es la falta de presentación de una declaración jurada a la fecha de vencimiento, participaba de la misma naturaleza jurídica de las infracciones materiales, omisión del 45, defraudación del 46, y que incluso de las figuras de la Ley Penal Tributaria y Previsional. ¿Y en qué se concluyó luego de todas estas discusiones por parte de la Corte? Que todas tienen la misma naturaleza. Todas tienen naturaleza penal. No hay ningún tipo de naturaleza, de origen, en cuanto a uno u otro tipo de infracciones. Lo único que las diferencia para saber cuál es más grave que otra es la sanción que le corresponde. A mayor sanción, a mayor importancia de la sanción, es mayor la gravedad de la infracción que se ha cometido. Sobre todo, tratándose de los ilícitos de la Ley Penal Tributaria y Previsional, que son penados, en la mayoría de los casos, casi todos, con pena privativa de libertad, salvo para el caso de los delitos de las personas jurídicas. Pero después, todos los demás delitos de la Ley Penal Tributaria y Previsional son sancionados con pena privativa de libertad. Entonces la Corte ha sido muy clara en cuanto a esa igualdad de naturaleza entre todas las infracciones tributarias. Y hablando de denominaciones, ustedes, si es que leen o escuchan, van a leer infracciones formales, infracciones materiales, delitos, evasión, defraudación. ¿Hay alguna diferencia? ¿Hay algo que me indique que estamos hablando de cosas diferentes? Y si partimos de la base de lo que venimos diciendo, de que todos los ilícitos tributarios tienen la misma naturaleza penal, uno en principio diría no. Son todas especies dentro de un mismo género ilícito. La única diferenciación, como ya les dije hace un rato, que vamos a hacer entre los delitos de la Ley Penal Tributaria y Previsional y los de la Ley 11.683, es que a estos últimos, los de la Ley 11.683, les son aplicables ciertas particularidades que no se dan en el ámbito de los delitos. Y repetimos, en cuanto a los delitos tributarios de la Ley Penal Tributaria y Previsional, las características son idénticas a las de cualquier otro delito del Código Penal. ¿A qué nos referimos con estas características especiales de la Ley 11.683? Por ejemplo, en la Ley 11.683 está prevista la responsabilidad
penal por un hecho que ha cometido otro. Entonces, por ejemplo, ¿quién es el responsable no solo por la deuda ajena, sino también de cumplir todos los deberes que hacen a la determinación tributaria de una persona jurídica? Por ejemplo, de una sociedad anónima o de una SRL. ¿Quién es ese responsable? Los socios, gerentes. Un director, un gerente, un administrador. Exactamente. Él es el responsable por la deuda ajena que debe cumplir con las obligaciones de los artículos 6 y 7 de la 11683. Si ese responsable no cumple con esos deberes, las sanciones se le aplican a la persona jurídica. Entonces, hay una sanción en la ley 11683 que sufre una persona jurídica, pero que se le aplica por un hecho, en este caso por una omisión de otro, de ese director, de ese gerente, de ese representante, de ese administrador. ¿Queda claro esto? Sí, profe. Bueno, eso desde el punto de vista de los delitos tributarios es inadmisible. Ya van a ver cuando se dé la clase en particular de la Ley Penal Tributaria y Previsional que siempre el que sufre la pena privativa de libertad es el que ha realizado ese hecho calificado por la ley como un delito. Nadie es penado con pena privativa de libertad por un hecho de otro. Es por un hecho propio. Esa es la primera gran diferencia entre las infracciones de la 11683 y las de la Ley Penal Tributaria y Previsional. Otra diferencia que hace a esas características particulares de la 11683 que yo les comentaba. Si se fijan en el artículo 47, hay presunciones de dolo. Presunciones de dolo para los casos de la defraudación del artículo 46. La ley presume que hay un dolo. Entonces, la ley 11683 contiene presunciones de culpabilidad. Ya vamos a ver que el dolo es una especie del género culpa. En cambio, desde el punto de vista de los delitos de la Ley Penal Tributaria y Previsional, no pueden haber presunciones de dolo. El Estado, el fisco, pero como Estado, es el que tiene que probar que el delincuente o el presunto delincuente actuó con dolo. Porque todos los delitos de la Ley Penal Tributaria y Previsional son dolosos. Pero ahí no se presume la culpabilidad, no se presume el dolo. Es el Estado el que debe probarlo, como sucede con cualquier otro delito. En cambio, la ley 11683 tiene presunciones de dolo, presunciones de culpa. Ya vamos a ampliar un poco más dentro de un rato este tema, y como consecuencia de esa presunción de culpabilidad se produce lo que se conoce como inversión de la carga de la prueba. Es el contribuyente el que, dadas esas presunciones de culpabilidad, tiene que demostrar que no tiene culpa. En cambio, repito, en los delitos tributarios es el Estado el que tiene que demostrar que el contribuyente actuó con dolo. ¿Va quedando claro hasta acá estas dos primeras diferencias? Sí, profe. Bien. Otra diferencia es la siguiente. A las sanciones de la Ley 11683,
las impone, las establece un organismo administrativo, la AFIP. Y esas sanciones, si bien pueden ser recurridas por el contribuyente, o sea, discutidas en otro ámbito, pero son impuestas, y si el contribuyente no se defiende a través de los recursos que le otorga la ley contra esas sanciones quedan lo que se llama firmes. ¿Y qué implica que una sanción quede firme? Que el contribuyente, una vez que queda firme la sanción, no tiene ninguna forma de discutirla en otro ámbito, sino que debe pagarlas. Repito, ¿en qué caso quedan firmes? Si el contribuyente no ha interpuesto dentro de los plazos con los que debe hacerlo ninguno de los recursos contra esas sanciones que le otorga la propia ley 11.683, ya lo vamos a ver en la parte del derecho procesal tributario. En cambio, desde el punto de vista de los delitos tributarios, quien establece las penas que son privativas de libertad siempre es un juez del Poder Judicial, un juez que puede ser de una primera instancia o, si esa pena ha sido apelada, puede ser un juez de una instancia superior, incluso hasta la Corte Suprema, pero siempre una autoridad del Poder Judicial. ¿Queda claro? ¿Alguna duda? ¿Nada? No, profe. Bueno. Profe, ¿Sí? hola, profe, Sí, ¿me sí. escucha? Sí. No sé si estará bien lo que voy a decir, pero digamos, eso de que quedas firme, jurídicamente también se dice que es cosa juzgada. Es parecido, Leonel. Es parecido, pero no es lo mismo. Bueno, vamos a hacer un adelanto de parte procesal. Supongamos lo siguiente. Tenemos la determinación de oficio. Se inicia con la vista. Hay una etapa para contestar esa vista de 15 días, prorrogarle otros 15 días. Se presenta prueba. Se ofrece otra. El juez administrativo habilita la etapa probatoria. Se producen las pruebas en esa etapa, se cierra la etapa probatoria y a partir de ahí el fisco queda habilitado para dictar la resolución determinativa de oficio, salvo que se considere apropiado el acuerdo conclusivo voluntario. Ahí hemos hecho un repaso de la determinación de oficio. Una vez que el fisco dicta la resolución determinativa de oficio, esa resolución determinativa contiene el tributo, los accesorios, entre otros los intereses, calculados hasta la fecha de esa resolución, y además las sanciones que puedan corresponder por ese procedimiento. A partir de los 15 días de la notificación de esa resolución, la Ley 11.683 le otorga 2 vías al contribuyente. El recurso de reconsideración ante el propio fisco o la apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación. Tiene sus particularidades una u otra, pero esas son las 2 vías. Pero el contribuyente tiene 15 días. Si el contribuyente no hizo uso de ninguno de esos recursos en los 15 días, lógicamente que son hábiles administrativos, siguientes a la fecha de la notificación de la resolución determinativa de oficio, esa resolución queda firme. ¿Qué quiere decir que queda firme? El contribuyente no tiene otro camino que pagar
lo que le exigió el fisco en esa resolución, y una vez que pagó, si considera que no le correspondía, luego de pagar inicia, eso también lo van a ver en la parte procesal, otro procedimiento tendiente a que le devuelvan el dinero. Es la repetición. Entonces, ¿cuál es la característica de una decisión que quedó firme? Que no se puede discutir más a través del procedimiento que correspondía, pero sí puede discutirse posteriormente a través de otro procedimiento. Entonces, lo que no se pudo discutir a través de esos recursos que me da la ley, al quedar firme, paga y después tiene la vía de lo que se llama la repetición, pide que se lo devuelvan. En cambio, una resolución que pasa en autoridad de cosa juzgada no se puede discutir más, ni dentro del propio procedimiento que está previsto, ni en otro procedimiento posterior. Entonces, por ejemplo, si a mí me aplican una multa por haber cometido una infracción de tipo formal, ¿cómo se aplica esa multa? Me inician un procedimiento que se llama sumario. Me notifican cuál es la infracción que yo cometí, me dan un periodo para que yo ejerza mi derecho de defensa, lo ejerzo, es similar, digamos, a una determinación de oficio, solo que esto es exclusivamente para aplicar una sanción, y luego de esa prueba se expide el juez administrativo dictando una resolución que aplica la sanción. Cuando se trata de sanciones, si yo no ejerzo ninguno de los recursos que me da la ley contra esa sanción, esa resolución que dictó el juez administrativo aplicándome la sanción pasa en autoridad de cosa juzgada. Entonces, ¿cuál es el efecto de eso? Que yo tengo que pagar esa sanción pecuniaria, la multa, y ya no tengo posibilidades de discutirlo en otro procedimiento. Esa es la diferencia entre algo que queda firme, una resolución que queda firme, y una que pasa en autoridad de cosa juzgada. Dicho más o menos en criollo, a la que pasa en autoridad de cosa juzgada, chao para siempre, no la puedo discutir más. En cambio, la que queda firme, no la puedo seguir discutiendo en el procedimiento que elegí o del que no hice uso, pero sí en otro posterior. ¿Más o menos queda claro, Leonel? ¿O para todos? Clarísimo, sí, clarísimo. Muy gracias, profe. Bien, de nada. Ya que estamos hablando de infracciones, estamos hablando de esto, solo a modo de ejemplo, alguien que lea, por favor, lo que comienza diciendo el artículo 38. Alguno habilite su micrófono y empiece a leer. Vamos, no me digan que no tienen la ley. Cuando existiere la obligación de presentar declaraciones juradas, la omisión de hacerlo dentro de los plazos generales que establezca la FIP será sancionada sin necesidad de requerimiento previo, con una multa Ahí de nomás, 200. ahí nomás, ahí nomás. Todas las infracciones de la ley 11.683, todas, contienen una descripción como esa. Es una descripción totalmente objetiva de cuál es el ilícito. ¿Y qué dice el artículo? Dice, cuando existiera la obligación de presentar declaración jurada, la falta de cumplimiento dentro de los plazos que otorga
el fisco para eso será pasible de una sanción pecuniaria, una multa. Pero ahí se describe un hecho objetivo. Entonces, sobre todo tratándose de infracciones formales, siempre se discutió, hasta que la Corte se expidió, si era suficiente con que objetivamente se hubiera cometido un hecho ilícito sin analizar la conducta del que cometió el hecho ilícito. Y respecto de esto, la Corte ha sido tajante. Ya vamos a ver cuáles son los fallos. En cuanto a la vigencia irrestricta para todas las infracciones de la Ley 11.683 del principio de la personalidad de la pena. Hace rato, ¿qué dijimos? Que tanto las infracciones de la Ley 11.683 como los delitos de la Ley Penal Tributaria y Previsional tienen todos naturaleza penal. Hicimos una pequeña diferenciación, dijimos, en cuanto a los delitos de la Ley Penal Tributaria y Previsional, rigen los mismos principios del derecho penal, los que están contenidos en el Código Penal sin excepción. Y hemos dicho, en cambio, para las infracciones de la 11.683, rigen en principio los principios del derecho penal, del Código Penal, salvo disposición en contrario. Y hemos dicho que podía haber disposición en contrario por las particularidades que tiene el ilícito tributario dentro de la Ley 11.683. Y de ahí venía los ejemplos que hemos dado de la responsabilidad por el hecho de otro, las presunciones de culpa o dolo, y por el hecho de que la sanción la impone un organismo administrativo. Desde el punto de vista de los delitos, siempre rige este principio de la personalidad de la pena. ¿Por qué? Porque hace a algo que es el estado de inocencia, que es una garantía constitucional que tenemos todos los ciudadanos. Por eso es que yo le decía que tratándose de los delitos, es el Estado el que debe probar la existencia del dolo. Algo que no ocurre en la Ley 11.683, que le dije, se produce la inversión de la carga de la prueba. Es el contribuyente el que tiene que probar que no tuvo responsabilidad. Entonces, la Corte se encargó de dejar claro en varios fallos, ya se los voy a anotar cuáles son, que desde el punto de vista de las infracciones de la Ley 11.683, también rige ese principio de la personalidad de la pena. ¿Qué dice ese principio? Dice que solo puede ser reprimido, castigado, penado, el que sea culpable. ¿Qué quiere decir esto? Que solo podrá ser castigado aquel al que la infracción le pueda ser atribuida, tanto objetiva como subjetivamente. O sea, que para sancionar a alguien deben estar presentes en forma simultánea tanto el elemento objetivo como el elemento subjetivo en todas las infracciones de la Ley 11.683. Si nos vamos al artículo 38 que comenzó leyendo el compañero, dice, cuando existiera obligación de presentar declaración jurada, la falta de presentación de la misma dentro de los plazos da origen a una multa. ¿Y qué es lo que describe ese artículo en esa parte como todo el resto de los artículos de la 11.683? Describen el hecho objetivo. En este caso en particular,
la falta de presentación de declaración jurada al vencimiento. Pero según lo que hemos visto de este principio de la personalidad de la pena, para castigar a ese presunto infractor, alcanza solo con que la infracción, perdón, con que la declaración jurada no se haya presentado a la fecha de vencimiento. ¿Alcanza con eso? Le estoy preguntando. No, dice Raúl. ¿Todos opinan como Raúl? ¿O alguno le quiere discutir a Raúl? ¿No tienen opinión? Hay 107 asistentes aparte de mí, ninguno tiene opinión. Les repito el principio de la personalidad de la pena. Solo puede ser castigado el que sea culpable, o sea, aquel a quien la infracción se le pueda atribuir tanto objetiva como subjetivamente. Hace falta un elemento subjetivo. No alcanza con el objetivo solamente. ¿Y cuál sería el objetivo en esa infracción del 38? La falta de presentación de declaración jurada al vencimiento. Bien, el elemento objetivo ya está. Y el subjetivo, ya vamos a ver cuáles son los elementos subjetivos, cuáles son sus variantes. Pero la respuesta es sí, debe darse también ese elemento subjetivo. Cuando hablamos de elemento subjetivo, hemos dicho y repito el principio de la personalidad de la pena, solo puede ser reprimido quien sea culpable. ¿Cuál es el elemento subjetivo? La culpa como género, la culpabilidad. ¿Cuáles son las especies que forman parte de ese género de la culpa? La culpa como es propiamente dicha como especie y el dolo. ¿Cuándo hay dolo? Cuando alguien tiene la intención de cometer un hecho ilícito sabiendo que el hecho ese que está por cometer es contrario a derecho. O sea, quien tiene dolo sabe que algo es ilícito y a pesar de saberlo, quiere cometer el hecho. Ahí hay dolo. En la culpa no están presentes esos dos elementos de saber y querer, sino que el hecho ilícito se comete simplemente por lo que la jurisprudencia ha denominado de la siguiente forma. Imprudencia, impericia, incumplimiento de reglamentos y deberes del cargo. ¿Qué quiere decir todo esto? Y le pongo el siguiente ejemplo. Si yo voy con mi auto por la avenida Belgrano a mediodía, manejando a 100 kilómetros por hora, se cruza alguien por la calle y lo termino atropellando. ¿A eso a ustedes les parece dolo, o sea, una intención, una imprudencia,
puede ser una impericia, si es que no sé manejar muy bien. ¿Dónde lo encuadrarían a ese hecho? Dolo. Imprudencia, dolo. Imprudencia. No es lo mismo imprudencia que dolo, ¿no? La imprudencia, impericia va del lado de la culpa y el dolo va del lado del dolo. Son dos formas de culpabilidad diferentes. Y Raúl lo lleva por el lado de la culpabilidad. Podría ser, si yo le describiera la misma situación, pero yo la vi a la persona que estaba cruzando y le apunto y la atropello, Sería un vamos a la dolo. culpa. Sin duda, dolo. Bueno, esa misma situación, si se quiere, psicológica, se da en cualquier ilícito. Todos los hechos ilícitos están cometidos, hay algunos matices, ¿no? Pero están cometidos con estas variantes, culpa o dolo. Si lo llevamos a las infracciones tributarias, si yo no he presentado una declaración jurada, y en realidad tengo las dos posibilidades, puede ser que yo no la haya presentado porque no quise, habría dolo, sé que es un hecho ilícito y de todo modo lo quiero cometer, dolo, o puede ser que yo no la haya presentado porque me olvidé que era el vencimiento. Me olvidé. Tengo tantas cosas que hacer que me olvidé que hoy lunes vencía tal declaración jurada. Se me pasó. Si se da esta última situación, el elemento de la culpa, hubo una imprudencia por parte de quien tenía la obligación, una impericia. ¿Por qué? Porque debió haber tomado recaudo para que no se le pase, agendarlo, incumplimiento del reglamento o deberes del cargo. Eso, por ejemplo, supongamos que para nosotros los contadores, si yo tengo que certificar un balance, supongamos que yo realizo mi labor de auditoría y yo advierto, realizando mi tarea de auditoría, que hay muchísimas irregularidades cometidas en las registraciones que estoy auditando. Y yo firmo el informe del auditor diciendo que los estados contables presentan razonablemente la situación económica y financiera de la entidad. ¿Estoy actuando con culpa o con dolo? Con dolo. Con dolo. Sin lugar a duda. Y depende también, ¿no, profe? ¿Cómo? Podría ser que se haya visto extorsionado. O sea, puede ser. En Que se ese haya caso visto. fallaría. Digo que puede también verse viciada la voluntad en ese caso, ¿no? Ah, bueno, sí. Sí, bueno, yo estoy yendo a un caso más simple que lo que vos planteas, Leonel. Sí, puede ser. Supongan la misma situación, pero que yo digo lo siguiente. Y tengo que realizar mi tarea de auditoría, tengo que emitir el dictamen, y para eso tengo que hacer un montón de tareas de auditoría. Y la verdad, acaba de empezar la Copa América y la Eurocopa, y quiero ver un mes de fútbol, no me quiero hacer mala sangre con el trabajo. Y le meto nomás y firmo la certificación, como que sí vi, como que sí hice los procedimientos de auditoría, y le meto la certificación de que hice todo lo que tenía que hacer y que los estados contables presentan razonablemente la situación. Y resulta que no, porque la situación era la misma que le dije hace rato, había un montón de irregularidades, solo que no hice el trabajo que tenía que hacer, no las detecté y emití un informe. Actué con dolo. ¿A dónde lo encuadrarían a esa situación en todo lo que les dije y lo que les escribí? Una imprudencia, profe. Sí. Y también habría de mi parte un incumplimiento del reglamento y deberes del cargo.
yo tengo deberes como auditor que no los he cumplido. Pero no certifiqué algo con intención de engañar de que el balance estaba bien, simplemente que no realicé las tareas que tenía que realizar. Hay un incumplimiento de deberes. Entonces, lo mismo ocurre desde el punto de vista de las infracciones tributarias. Si yo no presento una declaración, es imposible determinar si alguien no la presentó por uno u otro motivo. Ahora, sea cual sea el motivo, culpa o dolo, cualquiera de los dos ya estuvo presente, más allá de que la declaración no se presentó. Entonces ya se ha configurado un elemento objetivo más uno subjetivo y por lo tanto soy pasible de sanción. Y si ustedes se fijan, en ese artículo no habla ni contiene ninguna palabra que diga si para esa infracción se requiere culpa o dolo. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esa falta de mención de que sea necesaria culpa o dolo? De que alcanza solamente con la culpa. En las infracciones tributarias de la 11.683 se configuran los hechos ilícitos solo con la presencia de la culpa, salvo que alguna norma en particular exija el dolo. Si ustedes se fijan, ya lo van a ver más adelante, pero si ustedes se fijan, el artículo 46 habla de declaración engañosa u ocultación maliciosa. O sea, habla de engaño y malicia. En esas palabras, la ley expresa que se requiere un dolo. Lo mismo pasa en el artículo 48. Y en el artículo 47 hay presunciones del dolo del artículo 46. Entonces, salvo que la norma exija dolo, alcanza con la culpa. Y en estas infracciones de la 11.683, si bien se tienen que configurar los dos elementos, objetivo y subjetivo, se produce lo que hace rato decíamos como inversión de la carga de la prueba apenas se verifica el elemento objetivo. O sea, si hay una falta de presentación de declaración jurada a la fecha de vencimiento, ya está el elemento objetivo presente. ¿Y eso qué produce? Que la culpabilidad se presuma. Y es el contribuyente el que tiene que demostrar que no tuvo la culpa. Por eso es que se produce inversión de la carga de la prueba, lo que no ocurre desde el punto de vista de los delitos, donde el Estado tiene que probar el dolo en ese caso. Entonces, por ejemplo, si alguien no presentó una declaración jurada a la fecha de vencimiento, tendrá que demostrar, por ejemplo, que estaba internado con COVID, que se encontraba ausente del país en esa fecha porque no pudo regresar por algún problema de vuelos y que por lo tanto no estaba presente con toda la documentación necesaria para presentar las declaraciones juradas, que estaba operado y tiene las constancias de que se encontraba en proceso de recuperación. Es el contribuyente el que tiene que demostrar que el elemento subjetivo no existió. ¿Queda claro? Sí, profe. Bien. Y esto pasa con cualquiera de las infracciones de la 11.683. Verificado el elemento objetivo, la culpa se presume. Y es el contribuyente el que tiene que demostrar que no la tuvo. En cambio, en los delitos, es el Estado el que tiene que probar la existencia del dolo.
Yo les anoto todos los fallos de la Corte y ya nos vamos a referir a cada uno en particular. Fíjense en esos distintos fallos que son de distinta época, pero todo de la Corte, que hay distintos tipos de las infracciones que ustedes más adelante ya van a ver en la ley 11.683. Fíjense que el primer caso se refiere a defraudación, artículo 46 actual de la ley 11.683, el caso Usandizaga, Perrón y Juliarena, el depósito de retenciones, actual artículo 48 de la ley 11.683, el caso Wortman, de deberes formales, no era el de la presentación de declaración jurada, pero entiéndanlo referido a ese tipo de obligaciones. Casa Ellen Balmi de Claret y Garelo, omisión de pago, actual artículo 45 de la ley, y el caso Lapidus, el de la sanción de clausura del artículo 40. En definitiva, en todos estos fallos, ¿qué es lo que ratificó la Corte? Que a todas las infracciones de la ley 11.683 se aplica ese principio de la personalidad de la pena. Porque fíjense que el caso de defraudación es del 68, es viejísimo el fallo, pero ya se discutía en relación a eso si era necesaria la presencia de los dos elementos. La Corte dijo que sí. Después se dejó de discutir lo de la defraudación, pero se siguieron discutiendo otros casos, el de la mera omisión de pago, que si las infracciones formales, que si el agente de retención que no deposita en término también. Y en definitiva la Corte en distintos momentos fue diciendo, para todos hace falta que se verifiquen los dos elementos. Así que estos fallos, no les digo que con nombre, no les digo que con fecha, pero tienen que saber que existieron fallos de la Corte que son estos, que establecieron el principio de la personalidad de la pena y qué es lo que quiere decir el principio. Esas son preguntas de examen. ¿Alguna duda con este principio, chicos? ¿Nada? Profe, Sí. entonces, respondiendo a la pregunta que usted hizo hace rato, solamente basta que se haya dado el hecho objetivo para que el contribuyente sea culpable. No. Hace falta que solo se presente el elemento objetivo para que la culpabilidad se presuma, no para que se le aplique la pena. Entonces, Bien, bien. la única posibilidad que tiene en ese caso el contribuyente es demostrar que no tuvo esa culpa. Si no la demuestra, ya se le aplica la pena. Ahí no tiene que demostrar el estado que el contribuyente tuvo culpa o dolo. Bien, bien. Se presupone entonces, Se presupone, según el así caso. es. Así es. Supongamos, en el caso de el artículo 45, la omisión de pago, el que por falta de presentación de declaración jurada o por resultar impugnada la declaración jurada que se presenta, no paga el tributo que debía. Corresponde la multa del 45. ¿Qué elementos requiere esa infracción? La culpa.
Ahí no exige dolo, no hay nada que nos derive al dolo. Entonces, ¿cuál es el elemento objetivo que se debe dar? Que no se presentó una declaración jurada y que como consecuencia de eso no se pagó el tributo. Ahí está el elemento objetivo. Si eso se verificó, la culpa se presume. ¿Qué tiene que hacer el contribuyente para que no le apliquen la sanción? Demostrar que no tuvo culpa en esa falta de presentación. Si presentó una declaración jurada a la fecha de vencimiento, pero la AFIP la impugna, dice, esa declaración jurada no responde a la realidad, la impugna y le inicia la determinación de oficio. En la determinación de oficio le determina la diferencia de tributo, los accesorios y la sanción del artículo 45 o 46 puede ser, pero en este caso vamos al ejemplo del 45, por omisión de pago. ¿Qué tiene que hacer el contribuyente? Demostrar que no tuvo culpa. ¿De qué forma? Ya lo van a ver cuando analicen este artículo. Por ejemplo, demostrar que la declaración jurada que presentó la ha presentado haciendo uso de una interpretación que sostiene gran parte de la doctrina y que incluso está sustentada en numerosos fallos. Entonces, si demuestra que el tema de discusión con la AFIP es un tema conflictivo, porque es una norma que no está clara, que ha dado origen a jurisprudencias en contrario de distintas instancias, el contribuyente habrá demostrado que obró prudentemente, no con imprudencia, que optó por una solución que está admitida y por lo tanto que no le correspondería que le apliquen multa. Una multa por omisión culposa, pero queda a cargo de él esa demostración. ¿Queda claro, Leonel? Sí, también puede alegar fuerza mayor, ¿no? Por ejemplo. Sí, puede alegar cualquier situación que lo exima de la culpa. Cualquier situación. Por ejemplo, el hecho de que yo les dije de que la falta de presentación de una declaración jurada se debió a que se encontraba en el extranjero y que no tenía vuelo para regresar al país, es una situación de fuerza mayor. Sí, sí, sí. Totalmente imprevista, incalculable, y además, aunque hubiera estado prevista, es inevitable para él, no tiene forma de cambiarla. Así que sí, puede ser cualquiera, fuerza mayor, lo que se conoce en la ley como error excusable, pueden ser cualquier situación que lo exima de la culpabilidad. Bueno, gracias, profesor. De nada. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias de decir, como ya hemos repetido varias veces, esta situación de que la Corte ha calificado como que las infracciones de la Ley 11.683 tienen naturaleza penal? Lo que hemos dicho hace rato, se aplican los principios del derecho penal, los del Código Penal, salvo disposición en contrario de las leyes en particular. Las leyes tributarias de la 11.683 pueden apartarse de ciertos principios del Código Penal, porque lo admite el propio Código Penal en el artículo 4. Dice, las normas de este código se aplican a los delitos previstos en leyes especiales, salvo disposición en contrario. Dice delitos previstos en leyes especiales, pero ya hemos dicho que las infracciones tributarias de la 11.683 participan de la misma naturaleza de los delitos, de naturaleza penal. Entonces el propio Código Penal dice, los principios de este código se aplican a toda norma penal, salvo disposición en contrario. De lo que no se pueden apartar las normas de la 11.683 es de los principios constitucionales del derecho penal. Sí se puede apartar de los principios del Código Penal, que es otra ley. Una ley tributaria puede ir en contra de otra ley que es el Código Penal.
pero no puede apartarse de principios constitucionales del derecho penal, que ahora vamos a empezar a ver algunos de ellos cuáles son. ¿Cuál era el principal de los principios constitucionales de la tributación, que era uno de los límites del poder tributario, que ya hemos estudiado? Capacidad contributiva. Y antes, ¿cómo se establecen los tributos? Únicamente. Por ley. Por ley. Bueno, el derecho tiene muchas similitudes, muchas, el derecho tributario sustantivo material y el penal. Hasta en algunas denominaciones. Hecho imponible para el derecho sustantivo material, hecho punible para el derecho tributario penal. Ya vamos a ver, se aplicaba la analogía en materia tributaria sustantiva para establecer tributos, exenciones. ¿Se aplica la analogía? No. Aquí tampoco. Nunca se aplica analogía ni en derecho tributario sustantivo material, ni en materia de derecho tributario penal. Tienen muchas similitudes. Nosotros, en el hecho imponible, veíamos que habían 4 elementos y que debían darse los 4 elementos juntos para que se configure un hecho imponible. Desde el punto de vista del hecho punible, del hecho ilícito, si ustedes recuerdan la definición que dimos de derecho tributario penal al comienzo, dijimos, es el que estudia las normas que tipifican el ilícito tributario y establecen las correspondientes sanciones. Y cuando dijimos qué es tipificar el hecho punible, dijimos es describirlo exactamente en qué consiste. Entonces, de la misma forma en que si un hecho económico no era exactamente igual que el descrito en la norma que describe el hecho imponible, decíamos, ahí no se produce el hecho imponible. De la misma forma, si nosotros tenemos un hecho que es muy parecido, similar, de características casi idénticas a otro descripto en una norma penal, descripto como un hecho ilícito, pero no es el mismo, no puede caber la pena. ¿Por qué? Porque ese hecho no es idéntico al que está previsto de forma literal en la norma. Entonces hay muchas similitudes entre el derecho tributario sustantivo material y este derecho penal. Y en particular en este principio de legalidad, que es el primero de todo, hay una serie de principios, yo acá se los traduje al castellano, pero que son expresados en latín, que se refieren a esto. Dice, no hay pena sin... ¿Se acuerdan? No hay tributo sin ley. Bueno, acá es lo mismo, no hay pena sin ley. Pero se exige que la ley tenga ciertas características, esta ley penal. Y se dice, no hay pena sin ley cierta. ¿A qué se refiere este principio de certeza en cuanto a la ley que describe un ilícito? Que la ley debe ser clara en la descripción del ilícito. Debe ser clara, tan clara como lo que veíamos en la descripción del hecho imponible. Debe describir exactamente qué es lo que está castigado. No puede contener
expresiones ambiguas, como tampoco lo podía tener la norma que describe el hecho imponible. Entonces, por ejemplo, no podría una norma que describa un ilícito decir lo siguiente: cualquier hecho que vaya en contra de una norma tributaria será castigado con. Y uno dice, cualquier hecho que vaya en contra de ¿qué tipo de norma tributaria? De una que establezca un plazo, de una que establezca una obligación de tipo formal, una sustancial. O sea, ¿cuál es el hecho castigado? Ahí habría una descripción totalmente general de qué es lo que está castigado, cosa que no es admisible desde el punto de vista constitucional. La descripción del ilícito debe ser cierta, como dice acá, o sea, debe ser precisa, debe ser detallada, debe ser lo suficientemente objetiva como para que no quede lugar a dudas. ¿Qué quiere decir que la ley sea previa? Que solo se puede castigar un hecho como ilícito siempre que la norma que describa el ilícito sea anterior a la comisión de ese hecho. Esto tiene que ver, ¿va quedando claro hasta acá? Sí, profe. Bueno. En relación a esto de la ley previa, ustedes acuérdense, siempre son importantes, que el artículo 116 de la ley 11.683 dice cuáles son las normas de aplicación supletoria. Y dentro de esas normas está el Código Procesal Penal de la Nación. Ese Código Procesal Penal de la Nación ya no tiene más esa denominación, se llama Código Procesal Penal Federal, la sigla que le puse ahí en el chat, CPPF. El artículo 11 de ese código, en una parte, esa no es todo el artículo, dice: las normas procesales no tendrán efecto retroactivo a menos que sean más favorables para el imputado. Y ahí se establece el principio, que también está en el Código Penal, de la ley penal más benigna. Entonces, las normas penales nunca se aplican de manera retroactiva, salvo que favorezcan al presunto infractor, al presunto delincuente. ¿A qué me refiero con esto? Supongamos que el artículo 38, ese que establece la infracción por falta de presentación de declaración jurada y una multa, supongamos que no exista hoy. No existe. Entonces yo hoy tenía que presentar una declaración jurada y no la presenté. Y el lunes feriado, el martes, se sanciona el artículo 38. Entonces viene el fisco y me dice: usted el lunes de la semana pasada no presentó una declaración jurada, por lo tanto, en virtud del artículo 38 de la 11.683, a usted le corresponde una multa. Y yo le voy a decir: no, porque cuando yo lo cometí al hecho, ese hecho no estaba descrito en ninguna norma que establezca sanción. Si usted me quiere aplicar esa multa que se sancionó
el martes 22 de junio, usted me estaría aplicando esa norma en forma retroactiva y va en contra del principio constitucional de legalidad en materia penal. ¿Me siguen el ejemplo hasta ahí? Sí, profe. Eso no se puede hacer. ¿Qué es lo que sí admite este artículo 11? Y también el Código Penal. La siguiente situación. Yo hoy no presento la declaración jurada, hoy sí existe ese artículo 38, y el artículo 38 dice que la multa que a mí me corresponde es de 200 pesos. Y el martes que viene se sanciona una modificación que dice que a partir de ese momento las sanciones por la falta de presentación de declaración jurada va a ser de 50 pesos. Entonces, en esos casos, ¿qué es lo que dice esta norma y la del Código Penal? Que se va a establecer para el infractor la pena vigente en el momento de la comisión del hecho ilícito o la que se establezca con posterioridad, la que sea más beneficiosa para el infractor. Entonces, a pesar de que yo cometí el hecho hoy y que hoy está vigente una multa de 200, me puedo beneficiar con la modificación establecida en esa norma penal, que en ese caso, y porque lo admite el Código Penal, que es de aplicación a las infracciones tributarias, y por favorecer al infractor, sí se puede aplicar en forma retroactiva. Es lo que se llama como aplicación de la ley penal más benigna. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Bien. La última característica, eso de que sea escrita, ¿a qué se refiere? De que hay algunos países, por ejemplo Inglaterra, donde no se olvide que el derecho no está formado solo por la ley. El derecho es mucho más amplio. Y en países como en Inglaterra, muchas partes del derecho están formadas por lo que se llama derecho consuetudinario, por la costumbre. Pero en casos como el penal, no se admite que las sanciones sean fijadas por la costumbre, sino que deben surgir de una ley que sea escrita. Debe estar descrito el ilícito y también debe estar descrita en forma clara la sanción. Siempre en una norma escrita, nunca en la costumbre. ¿Alguna duda con esto, chicos? No, profe. ¿Nada? Bueno. Ya hemos visto nosotros otro principio constitucional, ya lo hemos descrito hace rato cuando hablábamos del principio de la personalidad de la pena, el principio de la culpabilidad. Este principio, ¿qué requiere? Que haya una culpa presente en la comisión del hecho ilícito y que esa culpa le pueda ser atribuible al sujeto infractor. Este principio de culpabilidad, en realidad, ahora les transcribo, se relaciona mucho con el principio de inocencia. ¿Ustedes han escuchado hablar de la presunción de inocencia? Sí, sí, profe. Bueno.
Fíjense lo que dice el artículo 3 del Código Procesal Penal Federal. Dice, nadie puede ser considerado ni tratado como culpable hasta tanto una sentencia firme, dictada en base a pruebas legítimamente obtenidas, desvirtúe el estado jurídico de inocencia del que goza toda persona. ¿Por qué hemos escuchado nosotros hablar tanto de la presunción de inocencia? Porque lo que decía el Código Procesal Penal de la Nación, o sea, el código vigente antes de esto, hablaba de presunción de inocencia. Este nuevo código habla de estado de inocencia. Es un estado, no es una presunción. Es un estado del que goza todo habitante hasta tanto una sentencia desvirtúe ese estado. Y esa sentencia dirá, esta persona es culpable. Tiene culpa en cualquiera de sus variantes, culpa o dolo, y por lo tanto es pasible de la sanción. Y esto puede ser aplicable tanto a las infracciones de la ley 11.683 como de los delitos de la ley penal, tributaria y previsional. Debe existir esa culpa por aplicación, además, ya lo hemos visto, de ese principio de la personalidad de la pena. Estas variantes de las que nosotros hemos estado hablando, de dolo, culpa, es muy importante que las tengamos en cuenta, porque están presentes en todo el Código Penal, en particular en la Ley Penal Tributaria y Previsional. Y yo a modo de adelanto le voy a hacer el siguiente comentario, porque ustedes un poco dieron una respuesta hace rato cuando estábamos hablando del tema de atropellar con un auto. Y ya le voy a decir por qué le saco esto a colación, en relación con algo que después van a ver en la Ley Penal Tributaria, por las responsabilidades que tenemos como contadores. A ver, ustedes, ¿qué me dicen de esta expresión? Eso, el que a sabiendas certificare un balance falso. Eso a ustedes, esa expresión, el que a sabiendas, le da la impresión de ser dolo o culpa. Dolo. 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 Muy bien, no tenemos ninguna duda. Ninguna duda. Ahora lo voy a ir llevando sigamos con el ejemplo del auto. Sigo por la Belgrano, sigo a 100, sigo a mediodía. Si yo le apuntaba a una persona y la atropellaba, era dolo, ¿no es cierto? Esa no teníamos duda. ¿Sí? Sí. Sí, profe. Bien. Si yo voy a 100 y supongamos que se me cae el celular en el piso del auto, me agacho a levantar el celular y en el momento que me agacho atropello a alguien que no lo vi. ¿Dolo o culpa? Culpa. Y culpa diría. Culpa, profe. Muy bien, muy bien. Esos son los razonamientos correctos. Ahora los llevo, después vamos a volver a este tema del auto, pero los llevo al balance. El ejemplo que le di hace rato, yo sé que el balance está reflejando algo que no tiene nada que ver con la realidad. Sé
que esas registraciones contables que yo estoy auditando tienen la finalidad de evadir impuestos y a pesar de eso, yo certifico que el balance está bien, yo como contador. ¿Estoy en esa figura de lo que le acabo de escribir? No, profe. ¿No estoy certificando a sabienda un balance falso? Yo creo que sí. Sí, profe. Sí. Sí. Sí, profe. Ahora, supongamos lo otro que le decía hace rato. Tengo ganas de ver fútbol, no me quiero hacer mala sangre con el trabajo, estoy podrido de la pandemia, no quiero trabajar más, no hago el trabajo, lo certifico, no sé qué tiene, y el balance termina sirviendo para una evasión. ¿Es dolo o es culpa? Culpa Culpa. por incumplimiento. Profe. Bien, perfecto, es como cuando se me ha caído el celular en el auto, más o menos. Bueno, el peligro de este razonamiento que ustedes acaban de hacer, chicos, y que yo también lo tengo, y siempre lo tuve, es el siguiente. Hay un artículo que después ya lo van a ver cuando vean con la contadora EWES. Un artículo que en realidad tiene 3 incisos en la Ley Penal Tributaria y Previsional, y el primero de los incisos habla de las responsabilidades de ciertos profesionales. En particular, no solo, no únicamente, pero en particular de nosotros los contadores. Y ese inciso empieza diciendo eso que yo le puse, el que a sabiendas certificare, diera fe, etcétera, balance falso, una de las tantas opciones. Pero dice el que a sabiendas, entonces uno siempre lo interpretó como que si yo hago mal mi trabajo, mal, lo cual no implica dolo, implica esta última opción que le dije, no tenía ganas de trabajar, le metí la firma y listo. Es como que pensábamos que no íbamos a tener responsabilidad porque el inciso requiere el dolo, porque dice el que a sabiendas lo que hemos razonado, ustedes razonó bien y yo también, y muchos habíamos razonado de esa forma. Pero los jueces encargados de juzgar este tipo de conductas, jueces en lo penal económico de la ciudad de Buenos Aires, no todos, pero un grupo de jueces tiene una posición que es la siguiente. Y primero se lo voy a llevar al ejemplo del auto y después lo vamos a llevar a este tema del balance. Y en el tema del auto, esta línea de pensamiento de estos jueces dice lo siguiente. Escuche, muchacho, si usted dice que se le cayó el celular y que no se dio cuenta porque bajó la mirada para alcanzar el celular y no se dio cuenta que había una persona, la atropelló y la mató. Entonces usted dice que tiene culpa, no dolo. Bueno, yo le voy a explicar lo siguiente. Usted, si estaba manejando a 100 por hora en la avenida Belgrano a mediodía, que está lleno de gente, debió haberse imaginado que una de las consecuencias de manejar de esa forma era que usted atropelle y mate a alguien. Y usted no hizo nada para evitar esa situación. Por lo tanto, usted tiene un dolo eventual. Usted debió imaginarse que haciendo lo que usted estaba haciendo podía terminar en una consecuencia como la que terminó ocurriendo. ¿Me entienden el ejemplo? Por lo tanto, es culpable. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Y en el caso en particular de este artículo de los balances, esos jueces dijeron lo siguiente. Escuche, contador Ale, usted es contador público. Usted tiene un título
que lo habilita para ejercer la profesión. Y ese título que usted tiene le genera la obligación pública de que usted desarrolle su trabajo como la sociedad espera que usted haga su trabajo, con toda la responsabilidad que le corresponde y cumpliendo toda la normativa profesional que le corresponde. Entonces, si usted quiso ver la Copa América y no tenía ganas de trabajar, usted se debió haber imaginado por la formación que tiene que ese balance que usted estaba firmando sin mirar, sin revisar, sin realizar procedimiento de auditoría, podía servir de base para una evasión tributaria. Entonces usted no es culpable. Usted tuvo dolo eventual y usted está dentro de la figura del artículo 15, inciso A. ¿Entienden, chicos? Sí, sí, profe. Sí, profe. Entonces, digo, es importante saber qué es dolo, qué es culpa, pero también tenemos que saber que los jueces no hacen una división tan tajante entre la culpa y el dolo, que no nos interesa tanto para las infracciones de la 11.683, pero sí para las de la ley penal tributaria, a nosotros como contadores, con esa interpretación de los jueces. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí. Bueno. Sí, profe. Otro principio que le estamos llamando a este de legalidad, al de culpabilidad, principios constitucionales, pero algunos de ellos, como este, el neo non bis in idem, tienen rango constitucional, pero en realidad no figuran mencionados expresamente en la Constitución, sino en el Código Procesal Penal Federal, antes en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Código Procesal Penal de la Nación. ¿Qué implica este principio? Es bastante generalizada la errónea concepción de que este principio representa de que no se pueden aplicar dos sanciones por un mismo hecho ilícito. Y eso es un error. Sí se pueden aplicar dos sanciones por un mismo hecho. Y de hecho, en el ámbito tributario eso ocurre. Les pongo el siguiente ejemplo. La propia ley penal tributaria y previsional dice que independientemente de las penas privativas de libertad que establece esa ley, se aplicarán las sanciones administrativas, les llama, que están previstas en la ley 11.683. Entonces, por un mismo hecho, una evasión, por ejemplo, puede corresponder tanto una pena privativa de libertad como una pena pecuniaria de la 11.683. Está previsto dentro de las propias normas tributarias. Muchos, durante mucho tiempo, y en realidad siguen, sostienen que eso es inconstitucional, que no se puede. Sin embargo, el principio del ne o non bis in idem no se debe interpretar en el sentido de que no se pueden aplicar dos sanciones por un mismo hecho, sino de que alguien que ha sido procesado por un hecho ilícito haya recibido o no sanción por ese hecho, no se le puede iniciar un nuevo proceso para juzgarlo por el mismo hecho. Entonces, no es la imposibilidad de este principio de establecer dos penas por un hecho ilícito, sino la de iniciar dos procesos. Y ahora les pongo déjenme que lo encuentre, ¿no? Por algún lado lo tengo.
Fíjense eso que tiene el número 4. Ahora les digo de dónde sale. En el fallo Moño Azul, no hace falta que lo sepan, esto es simplemente informativo, es de la Corte del año 93, no importa de qué era el fallo, no es lo importante. Hubo un fallo que, digamos, tomó la posición de la mayoría de la Corte, y el doctor Boyano en la minoría opinó en contrario de esa mayoría sobre el fondo de la cuestión. Pero dentro de las expresiones que él utilizó, fíjense, hace una definición precisa de lo que es este principio. Y miren lo que él dice. Era un caso parecido a lo que yo le acabo de decir. Un hecho que estaba previsto como hecho ilícito en 2 normas y por lo tanto era pasible de que se le apliquen 2 sanciones. Y él dice, no se trata en estos casos de 2 sanciones diferentes, sino de una única sanción que se concreta de 2 modos diversos. Entonces él dice, la legislación para ese hecho ha previsto una forma de sancionar que a través de 2 sanciones, pero es una única forma de sancionar. Y más adelante, fíjense dónde está con mayúscula, dice el principio non bis in idem prohíbe la aplicación de una nueva sanción por un hecho que ya fue juzgado y castigado, pero no quiere decir que la simultánea aplicación de penalidades como consecuencia de la persecución de un mismo hecho sea el non bis in idem. Entonces, no puede haber un nuevo proceso para algo que ya ha sido juzgado. Haya habido castigo o no se puede iniciar un nuevo proceso. Pero sí pueden haber 2 sanciones que se apliquen en forma simultánea por un mismo hecho. ¿Queda claro, chicos? Sí, profe. Bueno, con esto terminamos la clase de hoy. Salvo que ustedes tengan alguna duda, nos despedimos. ¿No quedaron dudas? Bueno, terminamos la clase, chicos. Muchas gracias por la presencia. Nos estamos viendo conmigo en un par de semanitas. Muchas gracias, Buenas profe. noches, profe. Nos vemos, chicos. Buenas.